bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Cuando bendigamos, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los umbrales de Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Celebramos hoy la fiesta de los santos Simón y Judas Tadeo, el cual, en la última cena, preguntó al Señor acerca de la elección de los 12 como discípulos, a lo que el Señor le respondió: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Apenas tenemos referencias de ellos ni de su misión apostólica. La tradición atribuye al apóstol San Judas una carta recogida en el canon del Nuevo Testamento. Comenzamos la celebración reconociendo ante el Señor nuestra condición de pecadores y, sin embargo, agradecidos porque Él quiere hoy venir y hacer morada en nuestra casa. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre por medio de los santos apóstoles, te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas, la Iglesia siga creciendo siempre por el incremento de los pueblos que crean en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros entráis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Seguramente habrán oído más de una vez, como yo muchas veces, una expresión más o menos como esta: yo creo en Dios o creo en Jesucristo, pero no creo en los curas. Si por extraña casualidad alguna de las personas que dicen y piensan esto me escuchara en estos momentos, yo les diría: pues yo tampoco creo en los curas. No hay en el credo que yo he aprendido desde pequeño y que recito con la comunidad cristiana, no hay ni una sola frase que diga creo en los obispos y en los sacerdotes. No, eso no lo dice. No forma parte de la fe de la Iglesia. Pero sí creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Y no es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, la Iglesia que fundó Jesús es ciertamente una, porque esta fue su intención. En la oración que hizo en la tarde del Jueves Santo, después de instituir la Eucaristía, le pide al Padre que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Que sean todos uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Por lo tanto, en la intención de Jesús no hay varias iglesias, sino solo una, un solo rebaño bajo un solo pastor. Lo mismo que esa iglesia fundada por Jesús es santa. Y es santa, por supuesto, por la santidad de muchos de sus miembros, pero sobre todo es santa porque su cabeza, que es Cristo, es el Santísimo. Es santa porque en ella reside el Espíritu Santo que Cristo ha enviado para guiarla y para santificar con sus dones, con su gracia. La Iglesia es santa fundamentalmente porque forma parte de ella el mismo Jesucristo, y en ella están los sacramentos que santifican, y en ella se da la oración que nos une con Dios. La Iglesia es católica, quiere decir universal, porque está destinada a que formen parte de ella todos los pueblos de todas las naciones. De hecho, ese fue el mandato de Jesús antes de ascender a los cielos: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.
El que crea y se bautice se salvará. Y por último, la Iglesia es apostólica. Es decir, como nos decía el fragmento de la carta a los Efesios de San Pablo que hemos escuchado en primer lugar, la Iglesia la edificó Cristo sobre un fundamento tan frágil como fueron aquellos 12 hombres. Estáis edificados, dice San Pablo, sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Cristo es la base fundamental de la Iglesia. Sin Él, la Iglesia se viene abajo. Pero además de Él, Él mismo eligió, lo acabamos de escuchar en el relato del Evangelio, escuchó a 12 de entre los discípulos que le seguían, y a esos 12 los nombró apóstoles, lo que quiere decir enviados. Igual que Él había sido enviado por el Padre, ahora Él los envía a ellos, no sin antes, durante un tiempo aproximadamente de 3 años, haberles enseñado, haber convivido con ellos, haberles mostrado su santidad en obras y en palabras, y haberles mostrado los signos que les harían creer que Él ciertamente era el que decía, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Había, que era mi director espiritual en el tiempo del seminario, que cuando veía la fragilidad de aquellos sobre los que Cristo ha depositado la responsabilidad de la Iglesia, decía, Dios mío, ¿pero en qué manos has puesto tu Iglesia? Pues sí, manos de hombres. Ya entre los que escogió Jesús, a esos 12, uno le salió traidor. Luego había otro, uno de los 2 que hoy celebramos, San Simón, que es apodado, lo hemos escuchado, el Celotes. Los celotes eran uno de los grupos que existían en tiempo de Jesús y anteriormente, que eran nacionalistas frente a la invasión de Roma, pero además con ideas terroristas. Es decir, que pretendían liberar a Israel del poder de los romanos a base de violencia. Y así se apostaban por los caminos con sus espadas y les atacaban por sorpresa, tratando de reducir así al adversario. Es muy posible que Barrabás fuera uno de los cabecillas de algún grupo de estos celotes. Pues bien, quiere decirse que Simón, que al quien llamaban el celote, seguramente había formado parte de uno de estos grupos violentos. Naturalmente, después sus ideas van a cambiar. En contacto con Jesús va a ser cambiado de arriba abajo. Pero es que entre los que eligió Jesús también había un publicano, Mateo, de los más odiados por el pueblo israelita, porque cobraban los impuestos para Roma y además se guardaban en su bolsillo gran parte de lo que recogían. Pues otro que fue transformado por Jesús. Pero luego tenemos a la mayoría de los demás, que eran rudos, pescadores e ignorantes, y en ellos confió Jesús para fundar su Iglesia, para ponerlos como fundamento. Por lo tanto, y viendo además el Antiguo Testamento, donde vemos que desde el principio el Señor se sirve de seres humanos para darse a conocer, desde los patriarcas, Abraham, etcétera, los grandes personajes del Antiguo Testamento, fundamentalmente Moisés, luego los profetas, etcétera. A Dios no le horroriza poner en nuestras manos tan gran responsabilidad de darle a conocer. No. Y no es que Él ignore nuestros pecados y nuestras debilidades. No, no, lo conoce perfectamente. Pero es que quiere obrar a través de nosotros. Cuanto más santos seamos, evidentemente, mejores instrumentos en sus manos, porque es mucho más fácil ver la obra de Dios cuando lo vemos que lo hace a través de una persona con gran santidad personal,
eso es evidente, eso es clarísimo. Pero aún así, aun cuando no todo el mundo sea tan santo, no por eso deja de ser eficaz la palabra que pone el Señor en labios de sus predicadores y además pidiéndoles que enseñen con su misma autoridad. El que a vosotros escuche, a mí me escucha. Siempre que se predica y se pone en claro la palabra de Dios, es Cristo mismo quien está enseñando con su autoridad. Y eso a través de hombres que puede que en su vida personal pues tengan grandes defectos y graves pecados, pero mientras sean fieles en la predicación, seguirán haciendo el bien, porque la gracia de Dios actúa por medio de instrumentos que no sean quizá los más adecuados, casi nunca lo son, casi nunca. Ciertamente los santos escapan a esta generalización, pero por desgracia no son los muy santos los que más abundan, sino los mediocres, incluso los pecadores, abiertamente pecadores. Por lo tanto, efectivamente, no creemos en el misterio de Dios y en el misterio de la Iglesia basándonos en las cualidades de los seres humanos. No, creemos en el Evangelio, creemos en Dios, creemos en el testimonio que nos han dado los apóstoles, porque Él mismo está garantizando con la firma de su Espíritu que lo que Él nos comunica es lo que nos trae la salvación. Y así ha venido sucediendo durante más de 20 siglos. Jesús había prometido, precisamente el día en que a Pedro le cambia el nombre de Simón a Piedra, a Pedro, precisamente en ese día le dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia que Él funda sobre los apóstoles. ¿Por qué? ¿Fiándose en las cualidades de los seres humanos? No, fiándose en su acción divina a través del Espíritu. Y es que Cristo hoy también sigue queriendo fundar su Iglesia, si quiere seguirla extendiendo y comunicando su salvación a través de seres humanos con su carga de pecado y de debilidad y de defectos. Pero sigue queriendo que sea así. Y por eso hoy sigue llamando a suceder en su misión a los apóstoles. Sigue eligiendo a personas para que vayan a anunciar el Evangelio y a administrar la gracia de Dios a través de los sacramentos. Y así es como sigue Él construyendo esa Iglesia, de tal manera que, como decía San Pablo en el final de la lectura que hemos hecho, también vosotros entráis por Él, por Cristo, en la construcción de este gran templo, construido con piedras vivas, para ser morada de Dios por el Espíritu. ¿Quién nos ha introducido en la Iglesia? Un sacerdote, por medio del sacramento del bautismo. ¿Quién nos ha enseñado a lo largo de nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud? ¿Quién nos ha enseñado a amar al Señor, a obedecerle, a entender lo que nos ha querido decir acerca de nuestra salvación? Sacerdotes o catequistas instruidos por ellos. ¿Quién nos sigue hoy santificando por medio de los sacramentos? Pues sacerdotes en los que no hay que creer, porque ellos no son el objeto de nuestra fe. Nuestra fe, o el objeto de nuestra fe, es Jesucristo. Es Jesucristo y la salvación que nos anuncia. Es Él. Es Dios, el Dios uno y trino. Es la resurrección de los muertos, objeto de nuestra fe. Pero todo eso nos es comunicado, se nos anuncia y se nos explica a través de esa mediación muy imperfecta, todo lo imperfecta que queramos, pero en los planes de Dios imprescindible, que son sus apóstoles y los sucesores de sus apóstoles.
Nuestra fuerza es el Señor. Por eso acudimos a Él confiadamente en busca de ayuda. Por la Iglesia, fundada por Cristo sobre el cimiento de los apóstoles, pero sostenida por el mismo Cristo, la piedra angular y la asistencia del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los obispos, sucesores de los apóstoles, para que sigan apacentando la Iglesia con la palabra autorizada de Cristo y la gracia de los sacramentos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los poderosos de este mundo, para que escuchen la voz de su conciencia, que les impulsa a vivir entregados al bien común y al servicio de los más desfavorecidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que han perdido la fe al perder su relación con Dios, para que sean conscientes del enorme vacío que crea en sus vidas la ausencia del único Salvador y Señor del universo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que la contemplación de las obras de Jesús nos lleve a la convicción de que quiere contar con nosotros para llevar a cabo su salvación y le sepamos responder, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú, Señor, has querido darte a conocer por medio de tus criaturas y has ido realizando tus planes de salvación contando con la colaboración humana. Ayúdanos a ser en tus manos instrumentos fieles. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al venerar la gloria eterna de tus santos apóstoles Simón y Judas, te pedimos, Señor, que recibas nuestras súplicas y nos dispongas para participar dignamente en estos sagrados misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque has querido que tu Iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, cantando con humilde fe. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están
el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna,
y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tu Hijo Javier, sacerdote, que nos ha precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A él, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Permanente de amor y de unidad,
Oremos. Después de participar en la comunión, movidos por el Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que cuanto hemos celebrado en recuerdo del martirio de los apóstoles Simón y Judas, nos ayude a perseverar en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.